Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reconocer una vez más. No hay mejor lugar, Señor, que poder estar en tu presencia, alabándote, adorando tu buen nombre, exaltándote, Señor, poniéndote bien en alto. No porque tú necesites estar en alto por nosotros, pero sí nosotros necesitamos alabarte, nosotros necesitamos adorarte, nosotros necesitamos, Señor, poder rendir nuestro corazón, rendir nuestra vida, reconocer, Señor, que nosotros necesitamos alabarte, nosotros necesitamos adorarte, porque esa es tu voluntad, Señor, porque tú nos creaste con esa necesidad, que tú eres el único que puedes saciar esa necesidad interna que el hombre, que el ser humano posee, que solo en ti, Señor, podemos llenarla, solo en ti podemos saciarla. Y por eso, cuando estamos delante de tu presencia, delante de tu hermosura, delante de tu majestuosidad, Señor, no nos queda otra cosa que alabarte, adorarte, levantar nuestras manos al cielo, Señor, rindiéndote alabanza y adoración, reconociendo que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra, dueño y merecedor de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la honra. No hay hombre, no hay autoridad, no hay nada, Señor, que pueda ser alabado y adorado, solamente tú, Señor. Tu palabra dice que solamente a ti te alabaríamos, que solamente a ti tenemos que adorarte, Señor. Gracias. Te damos gracias porque lo podemos entender y es una realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos permitido una vez más poder llegar hasta este lugar, reunirnos, declararnos una vez más, como decía Débora al principio, nos declaramos reunidos en tu nombre, Señor, y si sabemos que tú estás en medio de nosotros, algo vas a hacer en nuestra vida, Señor, algo nuevo vas a traer sobre nosotros. Y de eso estamos expectantes, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Dios te bendiga, hermano. Podés tomar asiento. Contentos a Dios una vez más por poder estar en lo que hemos tomado como casa de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando David fue a buscar el arca que los filisteos habían robado, habían secuestrado, dice que David tuvo miedo, tuvo temor de llevar el arca a su casa porque habían cosas que estaban en su casa, estaban desordenadas. Pero dice que un hombre llamado Obed-Edom, él dijo, yo quiero que el arca de la presencia de Dios esté en mi casa. Eso simbolizaba que iban a llevar el arca, que era ese cajón de madera, donde ahí estaba la presencia de Dios, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba la vara de almendro que reverdeció, pero eso significaba tener la presencia de Dios en su cabeza. Dice la palabra de Dios que Obed-Edom tomó la decisión de llevar el arca a su casa y su casa fue toda bendecida. Yo no sé en el caso de nuestro hermano Raúl y Wendy, pero a mí me gustaría poder tener el arca de la presencia de Dios en mi casa. Sabemos que es simbólico, pero tiene que ser una bendición el poder decir, he abierto las puertas de mi casa para que la iglesia del Señor se reúna. Hoy le explicaba un poco a Sarita, porque ella me decía que en la iglesia están poniendo otra cosa. Yo digo, en realidad eso es un salón que alquilamos, digo, la iglesia somos nosotros. Y hace un rato ella le estaba explicando a la madre que la iglesia somos nosotros, que este es un lugar, es un edificio, es un salón, pero que la iglesia somos cada uno de nosotros. Tu hermano que está al lado ahí, podés mirarlo si querés, él es la iglesia. Y hoy yo quiero hablarte acerca de lo que creía y practicaba la iglesia del comienzo. Sabés que por allá en el libro de los Hechos fue donde por primera vez se le empezó a llamar iglesia a los cristianos. En el Antiguo Testamento Dios se reveló al pueblo de Israel como pueblo, como nación, como pueblo de Dios. Pero en el libro de Hechos fue donde se comenzó a llamar iglesia a la iglesia. Y bueno, vamos a leer primero un versículo que tiene que ver mucho con el comienzo de esto. Y fue un mandato del Señor Jesús. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49.
Y a medida que vayamos leyendo, que vayamos compartiendo, si trajiste algo para sacar apuntes, yo quiero que nosotros como iglesia del Señor, como la iglesia de Cristo, como parte de la iglesia de Cristo, porque iglesia mundial hay una sola, es la iglesia de Cristo. Hay congregaciones, hay denominaciones, pero la iglesia es una sola. Quiero que a medida que vayamos leyendo y vayamos estudiando este mensaje, esta palabra, que podamos ir analizándonos como individuos personales y también como iglesia, a ver cómo estamos a la medida de esto. Debemos de compararnos. A veces uno dice las comparaciones no son buenas. Bueno, en este caso, esta comparación va a ser buena. Esta comparación va a ser más que fructífera en nuestra vida para ver cómo estamos nosotros, cómo está nuestro estándar de vida conforme a la iglesia modelo. Porque la iglesia que aparece en el libro de los Hechos es la iglesia modelo, es la iglesia que el Señor plantó. Muchos de nosotros a veces decimos que sabemos que, mejor dicho, quiero preguntarte, ¿cuántos saben que hay un primer amor en el cristianismo? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno se convierte, vive ese primer amor. Pero debido a cosas que suceden, a veces a un poco dejarnos estar, a veces porque creemos que hace tiempo que estamos en el camino del Señor, tenemos que ya lo aprendimos todo, ya lo sabemos todo y perdemos ese primer amor. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a volver a ese primer amor. Si la palabra de Dios dice que volvamos al primer amor, es porque existe de alguna manera ese enamoramiento espiritual. Ese enamoramiento espiritual, y a veces lo perdemos por diversas cosas. Bueno, yo quiero decirte que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia del comienzo, vivía ese primer amor. Y si nosotros hoy nos vemos a través de esta palabra, a través de este mensaje que creo de parte de Dios, que Dios en esta noche nos quiere hablar, que podamos pensar, podamos analizar, podamos recapacitar, aún podamos volver a ese primer amor, si es que de alguna manera nos hemos distraído, nos hemos desviado, hemos hecho prácticas que quizás no están en la palabra de Dios, porque nosotros como seres humanos somos muchas veces personas de hábitos y de costumbres, y a veces esos hábitos y costumbres no son buenos y no son correctos, y bueno, tenemos que a veces dejarlos un poco. Pero para ir y ahondar un poco más en esto, vamos al Evangelio de Lucas 24, 49 dije, pero desde el versículo 47, y es una orden que Jesús le dejó a sus discípulos, es una orden que Él le dejó para que la iglesia del futuro, porque todavía no estaba la iglesia, eran simplemente los discípulos del Señor. Eran discípulos, eran creyentes, había gente que los seguían, pero ella estaba pensando en la iglesia. Para que la iglesia del futuro pudiera ser una iglesia exitosa, una iglesia fructífera, una iglesia pensada en el modelo que Dios ya tenía en su mente para lo que iba a ser la iglesia, Jesús le dice estas palabras. Desde el verso 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y acá viene, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús le está diciendo, ustedes van a ser testigos, ustedes van a ir a predicar el Evangelio, van a ir a predicar el arrepentimiento. ¿Cuál era lo que tenían que predicar? Arrepentimiento. Y dice, pero ustedes no se vayan de acá todavía hasta que no venga el Espíritu Santo y sean investidos. Yo que a veces el informativo dice, bueno, una persona iba, no sé, en su vehículo, en su moto, en su bicicleta, y fue investido por otro vehículo que venía. O sea, quiere decir que fue atropellado, lo pasó por arriba. Bueno, el Espíritu Santo lo que tenía que hacer, el Espíritu de la promesa, para que la iglesia de su comienzo no eran sus fuerzas, como dice la palabra de Dios, no es con ejército ni con espadas, sino con su Santo Espíritu, para que la iglesia tuviera un buen comienzo y fuera fructífera en el plan que Dios tenía, era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y fueran investidos. Sobre ellos venga una investidura de parte de Dios, una autoridad que Dios le iba a dar.
Y acá vemos, en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un registro claro de lo que la iglesia primitiva creía y practicaba. Y sabes que leyendo un poco esto, hoy pensaba y meditaba y sabes que nosotros como seres humanos, lo que practicamos a diario es lo que creemos. Repito para que lo puedan entender. Lo que nosotros practicamos a diario es lo que creemos. A no ser que estés sometido o estés preso o estés obligado a tal cosa, lo que nosotros a diario hacemos es lo que creemos correcto para nuestra vida, por decirlo así. Y la iglesia primitiva practicaba algo, practicaba cosas, practicaba costumbres, practicaba hechos que ellos creían eran los correctos. Y el respaldo de Dios los avalaba. La iglesia del Nuevo Testamento comenzó de una manera milagrosa cuando los miembros estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés. Esto aparece en el libro de Hechos capítulo 2. Si tenés tu Biblia, acompáñame. Y acá es donde se va a hacer realidad la promesa de Jesús en Lucas, que también está en otro evangelio, en otro de los evangelios. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o el día de las semanas, o el día de las primicias, la fiesta de las primicias, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo acá quiero hacer una pausa porque acá aparece la palabra y de repente. Pero este de repente sí es verdad que fue en un de repente, pero no de repente fue el proceso que estos cristianos tuvieron que vivir. Porque en ese aposento alto que nosotros conocemos, donde el Espíritu Santo de alguna manera vino por primera vez sobre los creyentes, sobre los discípulos, se dice que habían alrededor de unas 500 personas comenzaron a estar en ese lugar. Y iban todos los días ¿a qué? A orar, estaban reunidos, estaban todos unánimes, como si fuera este lugar, pero mucho más grande, donde habían 500 personas. Y durante el transcurso de 10 días, ellos estaban orando, ellos estaban ahí velando, se quedaban en ese lugar, no sé si habían camas, si habían sillas, si estaban en el piso, si estaban parados, no sé en qué posición estaba, pero estuvieron durante 10 días. Y al comienzo de esos 10 días habían 500 personas. ¿Cuántas personas había en el comienzo? 500. Pasaron 10 días, en el transcurso de esos 10 días, al 10º día, vino el Espíritu Santo de repente. Pero ¿sabés cuántas personas habían cuando vino el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? 120. ¿Qué pasó con aquellas otras 380? En el medio de la espera, entró la duda, entró la desesperación, entró la incredulidad, entró el cansancio, tío, entró el aburrimiento. Estoy cansado, estoy aburrido, mirá si va a venir, ¿será que? Y empezaron unos a otros a decir, ¿será que es verdad? ¿No será que Jesús se equivocó? ¿Y no será que de 500 solamente recibieron la promesa 120? Mi pregunta era, ¿la promesa era para todos? Era para todos, pero unos la recibieron y otros no. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. En este caso, el Espíritu Santo vino sobre los judíos. Era de alguna manera el bautismo del Espíritu Santo primero con los judíos. En el libro de Hechos capítulo 10 vemos a Pedro visitando la casa de Cornelio, y cuando Pedro tiene esa visión que ve esos animales en el cielo, ese lienzo que cae, y el Señor le dice, mata y come, y Pedro le dice, no Señor, ¿cómo voy a comer cosa inmunda? Y el Señor le dice, no llames inmundo aquello que yo santifiqué. Era porque Dios se le estaba revelando a Pedro para que Pedro fuera a predicarle a Cornelio y a su casa y a todos los que estaban, porque ellos no eran judíos, eran gentiles, y ahí aparece el Evangelio a los gentiles.
Y gracias a Dios que apareció a nosotros el Evangelio. Pero estas eran prácticas y era lo que la iglesia primitiva estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaban siendo obedientes y estaban siendo sensibles a la voz de Dios, a lo que Dios le había dicho que ellos hicieran. Los primeros cristianos se reunían diariamente. Otra de las cosas que vemos es que se reunían diariamente en el templo. Esto aparece en Hechos 2, el versículo 46. Hechos 2, 46. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Leyendo esto, otra pregunta me surgía también, era, ¿por qué hoy en la actualidad nosotros, y si es posible, prestame atención un momento, ¿por qué hoy nosotros en la actualidad no nos reunimos diariamente? Ellos iban diariamente, o sea, todos los días. Y en base a esta pregunta, yo me la preguntaba a mí también. Y decía, ¿por qué hoy quizá esto no es posible? Y vinieron dos cosas rápidas a mi mente. La primera es porque tenemos demasiadas cosas que hacer. ¿Es verdad eso? Tenemos demasiados quehaceres como para decir, mirá si voy a ir. Imagínate que no, a partir de hoy yo diga como pastor, como responsable de esta iglesia, de esta congregación, decir, bueno hermano, a partir de la semana que viene nos vamos a reunir todos los días, vamos a poner este lugar, en el templo, en la casa de Dios, y vamos a venir todos los días a orar y a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos me dirían amén? No me lo digan. Pero ¿cuántos de ustedes ya comenzarían a decir, uy, pero lo que pasa es que yo el lunes tengo esto, el martes tengo lo otro, el miércoles, capaz que el jueves me queda un ratito libre y el viernes tengo y con los nenes y esto? Es verdad que estamos llenos de actividades. ¿Por qué la iglesia primitiva podía hacerlo? Porque para ellos la prioridad número uno era buscar a Dios. Segunda respuesta rápida que me vino a mi mente es porque todos en nuestra casa tenemos acceso a una Biblia, ¿es verdad? Sea en este formato, o en un celular, o en una tablet, o en la computadora, en el internet, lo que sea, todos tenemos. Pero antiguamente el libro de los Hechos se estaba escribiendo. Ellos a medida que vivían, ni siquiera ellos sabían que, como vamos a ver ahora en el capítulo 3, fueron al templo a orar y de repente Dios los usó para hacer un milagro y eso quedó narrado, pero ellos estaban viviendo lo que después iba a quedar escrito en la Biblia. Pero hoy nosotros tenemos la facilidad, la capacidad, la bendición, el acceso en nuestras casas de poder leer la palabra de Dios, de poder estudiarla. Por eso no tenemos la necesidad de ir directamente al templo todos los días. Tenemos la libertad y la capacidad de poder orar todos los días en nuestra casa. Por eso no tenemos la necesidad de ir todos los días al templo. Pero la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo, la iglesia que hacía milagros, porque a veces uno dice, ¿por qué no ocurren los milagros que ocurrían en la iglesia primitiva hoy en este tiempo? Bueno, nosotros vemos que la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo, oraba, buscaba de Dios, era llena del Espíritu Santo, era guiada por Dios, no hacían nada si Dios no se lo mandaba, si Dios no se lo mostraba, si ellos vivían en un tiempo sobrenatural, por decir así, porque para ellos la prioridad número uno era Dios. Y yo me hago una pregunta. ¿Mi prioridad número uno es Dios? Mi prioridad número uno es, primero voy a buscar de Dios a ver qué Dios me dice. Quiero hacer la voluntad de Dios y después hago lo demás. Nuestra prioridad hoy, agosto del 2020, fines de agosto, en medio de una pandemia, ¿es buscar la voluntad de Dios? ¿Nuestra prioridad número uno es Dios? ¿O es ver que esto, que aquello, afanarme por el trabajo, porque voy a comer mañana, qué me voy a poner? Nuestra prioridad número uno es Dios. Yo veo en el libro de los Hechos que la prioridad número uno de ellos era buscar a Dios. La iglesia, otro punto que vemos, la iglesia oraba diariamente y predicaba con denuedo la palabra de Dios. Acá vamos, Hechos capítulo 3, versículo 1.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Mirá lo que dice, la hora de la oración. Ellos ya tenían una hora marcada y era la hora de la oración. Ellos no hacían otra cosa a esa hora. ¿Por qué? Porque era la hora de la oración. No era la hora del partido de fútbol, no era la hora de la comedia, no era la hora de que tengo que cocinar, que tengo que lavar. Era la hora de la oración. ¿Qué pasaría si nosotros en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, pusiéramos una hora y no la tocáramos para otra cosa, para decir, esta es la hora de la oración? Pregunto, ¿nuestra vida cambiaría? Yo creo que sí. Yo dijera, a partir de hoy voy a poner esta hora y esta hora es la de la oración. Señor, esta es mi ofrenda, voy a hacer una ofrenda. Señor, vengo a entregarte esto. Podría estar haciendo otras cosas que mi humanidad y mi carne me va a pedir. Porque si nosotros le hacemos caso a nuestra carne, a nuestra humanidad, tenemos cantidad de otras cosas para hacer. Pero qué bueno que le podamos decir, Señor, esta es la hora. Y ellos subieron a la hora de la oración. Eran las 3 de la tarde. Uno podría decir, uy, pero capaz que lo puedo hacer a primera hora de mañana, ahora. No importa la hora que sea. En este caso eran las 3 de la tarde, pero nosotros podemos apartar cualquier hora. De 24 horas que tenemos, si le damos media hora al Señor o una hora al Señor, nuestra vida no va a cambiar. O de hecho sí, va a cambiar, pero para bien. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo mirando atento, esperando recibir algo de ellos, alguna moneda. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y poniéndole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Tremendo milagro. Pero en el momento que Pedro y Juan iban a la hora de la oración, ni siquiera ellos sabían lo que les esperaba, pero como ellos ponían a Dios en primer lugar, Dios le tenía preparado milagros como esos. Yo me pregunto, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿será que Dios va a preparar milagros para que nosotros podamos ver? De esta manera o de cualquier otra. Vidas que estén necesitadas, que nosotros podamos estar en el momento justo, con una palabra justa, con el espíritu justo, con el ánimo justo. Porque a veces decimos estoy de ánimo, no estoy de ánimo, pero es porque quizá no hemos buscado de Dios, no hemos orado, no hemos leído la Biblia. Pero qué bueno si estamos en el momento justo, en la situación justa, en la necesidad justa. ¿Se entiende? Otra de las cosas que hacían la iglesia de Jesucristo, predicaba el arrepentimiento. Fíjate cuál era el motivo principal de su predicación, era el arrepentimiento. Mirá lo que dice el capítulo 3 mismo, versículo 19. Todos sabemos lo que sucedió con este hombre. Recibió el milagro. Después Pedro, en el discurso de Pedro frente al pórtico de Salomón, saben que multitudes se convirtieron por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio de ellos, porque Dios los respaldaba, porque ellos de lo que se preocupaban, sí, o de lo que se ocupaban, porque preocuparse es ocuparse de algo de antemano. Ellos no se preocupaban, ellos se ocupaban. Y nosotros no tenemos que vivir preocupados, sí tenemos que vivir ocupados en aquello que es necesario. Cuando Pedro predicó, multitudes se convirtieron al Señor. Pero también venían los problemas. No crea que no tenían problemas. Y verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos. Mirá cuál era el mensaje de Pedro. El mensaje de la iglesia primitiva. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque para que haya una verdadera conversión tiene que haber un arrepentimiento. ¿Cómo predicaban los discípulos del Señor en la iglesia primitiva? Arrepentimiento. ¿Qué tenemos que predicar nosotros en este tiempo? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión, hermano. A veces decimos, tenés que convertirte, tenés que hacer esta oración. Bueno, muchas veces usamos, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino.
Tiene que haber un antes y un después. Decir, mira, lo que estás haciendo está mal, tenés que arrepentirte. Si no te arrepentís, no te vas a poder convertir. Y eso era lo que predicaba la iglesia primitiva. Otra de las cosas que vemos es que en el capítulo 4, después de que sucedió todo esto, después de que, Pedro predicó en el pórtico de Salomón, multitudes se convirtieron, ahí comenzaron a suceder los problemas. Porque para eso también era el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que cuando vinieran los problemas, ellos pudieran hacer frente. ¿Sabés de qué manera nosotros podemos hacer frente a los problemas? Estando llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque no es en nuestra fuerza, no es con nuestra habilidad, sino que es Dios abriendo camino delante de nosotros. Es Él peleando por nosotros. Él pelea por nosotros. Y a ellos los ponen en la cárcel. Y después de ponerlos en la cárcel los amenazan para que dejen de predicar a Jesucristo. Capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, o sea, estaban celosos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a quién, en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Ellos eran perseguidos, pero la iglesia avanzaba. Ellos seguían predicando porque ellos no perdían de vista para qué Dios a través de Jesucristo les había hecho la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y iban a ser investidos y ellos iban a ser testigos y saldrían al mundo entero a predicar el Evangelio, ese Evangelio que cambiaría y trastornaría al mundo entero, de lo cual hoy vos y yo somos testigos. Amén. Ese Evangelio que cambia, ese Evangelio que tiene poder, pero la iglesia tuvo que pasar. Así que, hermanos, cuando tengamos que pasar por pruebas, cuando tengamos que pasar por luchas, cuando sientamos que el enemigo está queriendo acechar sobre nuestras vidas, no tengas miedo. Solamente ocupate de aquello que tenés que ocuparte y Dios hará lo necesario. En el verso 19 vemos la respuesta de Pedro y Juan. De que ellos no respondieron humanamente, no respondieron en su carne, no respondieron en su habilidad, sino que respondieron sabiendo cuál era el plan y el propósito de Dios. Porque cuando vos y yo, hermano, conocemos cuál es el plan y el propósito de Dios, no tenemos que tener miedo de nada. Porque el miedo no es de Dios. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor que echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios es el que ha sido derramado en nuestros corazones a través de Jesucristo. Echa fuera el temor. Así que no tenemos que tener miedo. Verso 19, más Pedro, después que ellos los amenazaron, ¿verdad? Porque les pegaron unos latigazos y los amenazaron y le dijeron que no hablaran más de Jesucristo. ¿Qué pasaría si alguien te dice, no hables más de Jesús, cállate la boca? ¿Vos le darías caso? Mirá a estos hombres. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos, y esto me bendice, hermano, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No solamente lo que ellos vieron, sino lo que oyeron de mano directa de Jesús. Ellos fueron discípulos de Jesús y Jesús les dio mandamientos exclusivos para ellos, de los cuales hoy están escritos en la palabra de Dios y son también mandamientos para nosotros. Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En otras palabras, no nos podemos callar. Nos van a pegar, nos van a amenazar, nos van a insultar, nos van a apedrear, pero no podemos dejar de decir lo que aprendimos. No podemos dejar de decir la verdad, no podemos dejar de decir lo que sabemos. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No libre de persecución, no libre de prueba, no libre de quedar bien delante de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar. Que un día el Señor nos diga, hey, buen siervo y fiel has sido. Entra en el gozo de tu Señor. Porque ese va a ser el día que vamos a poder cruzar la línea. Acá, mientras tanto, estamos trabajando. Estamos esforzándonos por nuestra fe. Y dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, verso 21.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, ¿cuánto dice en tu Biblia? Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Por qué? A que al hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años y había sido paralítico toda su vida. En otra palabra, lo conocían bien. Y cuando la gente ve un milagro, no puede dudar. Cuando la gente ve una vida cambiada, una vida transformada, te van a preguntar, ¿qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pudiste? Y ahí vas a tener oportunidad de predicar, no de vos, sino de predicar arrepentimiento. Porque solamente una persona que se arrepiente puede ser convertida en el Señor. Después de que los apóstoles fueron libertados de la prisión, porque estuvieron presos, un ángel les dijo que continuaran enseñando en el templo. Eso era algo transitorio, era algo pasajero. Sí, estuvieron en la cárcel, pero al salir de la cárcel, ¿qué hicieron? Volvían a lo que estaban haciendo. En algún momento de nuestra vida hemos estado en la cárcel, no en la cárcel física, quizás sí te tocó, pero en esa cárcel donde vos decís me siento mal, me siento como que estoy en pausa, me siento como que en el medio del camino algo se frenó, se paró. Bueno, cuando salgas de la cárcel, decir, ¿qué estaba haciendo yo antes de la cárcel? Es como ese hombre que se cayó el hacha y le dijeron, ¿dónde se cayó? Y cuando fue a buscar el hacha se alegró. Bueno, ¿qué estabas haciendo antes de la cárcel? Volvé a eso, volvé a tu primer amor, dice la palabra de Dios. Y dice que cuando ellos salieron, Hechos 5, 19 y 20, Hechos 5, 19 y 20, dice, más un ángel del Señor, o sea, un enviado del Señor, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, le dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. En otra palabra, vayan al templo y sigan enseñando lo que Jesús les mandó que hicieran. ¿Cuál es nuestra tarea? Poder compartir con otros. Dice la palabra de Dios que lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Y ahí seguían ellos. Capítulo 5, versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. ¿Qué hacían ellos? Enseñaban. ¿Cuál era la tarea de los apóstoles? Enseñar. Dice que la iglesia se reunía y compartían el pan con sencillez de corazón, con alegría. Todos los días iban al templo ¿a qué? A recibir las enseñanzas, a recibir la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles estuvieron con Jesús, los evangelios están escritos con vivencias de los apóstoles del Señor. Por eso está el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Juan, el libro de los Hechos, que fue donde siguió la obra del Señor, y la iglesia, las cartas del apóstol Pablo después, el libro de Apocalipsis. La iglesia siguió avanzando. Y la tarea de ellos era enseñar y seguir enseñando. Verso 25 dice, pero viendo uno, les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel ayer, dice, están en el templo y siguen enseñando al pueblo, como diciendo, no aprendieron por más que los llevaste presos, por más que los amenazaron, ellos siguen enseñando. Hermanos, y así tenemos que ser nosotros, constante en todo lo que hagamos, en todo aquello que el Señor nos haya pedido. No porque en un momento de nuestra vida quizás nos tocó pasar por una cárcel, nos tocó pasar por una prueba de, necesidad económica, alguna enfermedad, algún problema en nuestra familia, en nuestra casa, no sé el problema que nos haya pasado. Tenemos que saber qué es aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Cuando nosotros nos ocupamos de aquello que es importante para Dios, prácticamente tenemos nuestra vida resuelta. Porque aunque tengamos problemas, si estamos ocupados en aquello verdadero, no vamos a tener tiempo ni siquiera para darnos cuenta del problema. Cuando le damos a Dios la prioridad de nuestra vida, van a haber cosas que nos van a faltar, pero no nos vamos a dar ni cuenta. Cuando ocupamos tiempo en orar, en leer la palabra de Dios, en estudiar, en saber en los tiempos que estamos viviendo, en saber qué tenemos que hacer, hermano, lo demás va a pasar por al lado nuestro y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y dice el verso 5, versículo 42, capítulo 5, verso 42, verso 41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Después que fueron amenazados
y después que estaban siendo perseguidos, y aún cuando estaban en la cárcel les pegaban, los maltrataban. Pero mirá lo que dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, de ese grupo de hombres que querían el mal de ellos, y no solamente el mal de ellos, sino que ellos querían destruir la iglesia. Querían que el avance del reino de Dios se detenga, pero va a ser imposible eso, hermano. Eso va a ser imposible. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, mirá esto, de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Si algún día tenés que pasar alguna afrenta por causa del nombre de Jesucristo, no te quejes, no te pongas mal. Al contrario, decís, Señor, gracias porque me tenés por digno. Cuando la gente, Jesús dijo, bienaventurado cuando hablen toda mentira a causa de ustedes por causa de mí. Cuando la gente invente cosas de vos, porque vas a la iglesia, porque sos cristiano, porque tenés fe en el Señor, decir al Señor, gracias Señor, porque estoy siendo bienaventurado. Ahora, cuando nadie se mete contigo, cuando nadie se enoja contigo, cuando nadie habla mentira, cuando no le molestás a nadie, ahí es cuando tenés que preocuparte. Pero cuando la gente invente cosas, sí, aquel que vale, y aquel, mirá el auto que tiene, mirá la casa que tiene, y mirá esto y aquello, y el trabajo, y cómo hizo para... Ahí sentite por digno. Decir, Señor, gracias porque le estoy afectando el reino de las tinieblas. O sea que la iglesia primitiva practicaba cosas que para nosotros tienen que ser importantes. Primero, dependían del Espíritu Santo. Segundo, buscaban a Dios diariamente. Otros no tan buenos. Van a haber momentos de bendición, por decir así, o de alegría o de paz. Van a haber momentos de persecución. Van a haber momentos donde parece que está todo bien, pero van a haber momentos donde vamos a ver que el enemigo está enojado y está ensañado contra nosotros. Pero qué bueno que está la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su palabra? Porque la palabra de Dios es la que de alguna manera nos orienta. La palabra de Dios es nuestra brújula en este tiempo de saber, Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? Que en este día, a través de esta palabra, nosotros podamos decir, Señor, si yo me tengo que comparar, y yo quiero que vos hagas esta comparación, al volver a tu casa, al irte, después si querés yo te puedo pasar bien los versículos, los puntos, para que puedas decir, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy dependiendo de tu Espíritu Santo? Señor, estoy buscándote diariamente a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Señor, estoy predicando con denuedo a aquellos que no te conocen. Señor, cuando le hablo a alguien que no te conoce, ¿le estoy predicando el arrepentimiento? O quizá por no ofender a esa persona le estoy hablando otra cosa. Y 5, Señor, estoy enseñando a las personas, como Jesús dijo, enseñen que guarden todas las cosas. Hagan discípulos. No dijo que solamente habláramos, sino que hiciéramos discípulos. Discipular es enseñar eso. Aunque hayan persecución en nuestra vida, aunque hayan cosas que a veces nos van a querer quitar las ganas o el ánimo de predicar la palabra de Dios, pero qué bueno que este pasaje nos aclara mucho. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, cuando Jesús estuvo hablando con Pedro, y le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre el fundamento que Jesús ya había puesto sobre los discípulos, sobre el fundamento de la palabra, sobre el mensaje del reino. Y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Si hay algo de lo que tenemos que tener claridad y seguridad es que Jesús es quien edifica su iglesia. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios, que Él nos ha elegido y nos ha dado la capacidad o nos ha dado la gracia a cada uno de nosotros distintos, como hablábamos el otro día, somos miembros de un cuerpo, todos con funciones distintas, porque si nos miramos el cuerpo, tenemos partes distintas en el cuerpo, pero todos están unidos ¿a qué? A la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. A través de nosotros nos ayuda a que podamos edificarla con los dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Pero dice, yo edificaré mi iglesia y nos promete, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús es quien edifica la iglesia, y aunque el mismo infierno se quiera levantar en contra de la iglesia,
como lo ha hecho durante miles de años, ha querido eliminar la Biblia, han matado a cristianos, han destruido iglesias alrededor del mundo, congregaciones, pero la iglesia del Señor siempre se mantiene firme y en pie. Oremos a Dios para que podamos ser esa iglesia firme, esa iglesia siempre velante, esa iglesia que siempre ora, no esa iglesia que se quedó dormida en el monte Getsemaní, cuando Jesús le dijo a los discípulos, oren y velen para que no entren en tentación. Jesús se fue a orar solo y cuando volvió los encontró como durmiendo. Que el Señor no nos encuentre durmiendo, sino que nos encuentre velando, porque creemos que la iglesia del Señor está a punto de ser llevada al cielo, de ser arrebatada, pero también creemos que un tiempo glorioso de parte de Dios va a venir a visitar a su iglesia. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta noche, una vez más, por habernos permitido, Señor, haber llegado a tu palabra en este día, para que tú nos puedas hablar, para que tú nos puedas ministrar, para que tú nos puedas bendecir, Señor. Oramos fervientemente con todo nuestro corazón, con el deseo de nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, con tu deseo, Señor, que ha sido puesto en nosotros. Así como dice tu palabra, mi gozo está cumplido. Bueno, Señor, que tu gozo pueda estar cumplido en nosotros, que podamos llevar adelante este mensaje, Señor, de buscarte a ti, de depender de ese Espíritu Santo, de predicar tu palabra con denuedo, de predicar arrepentimiento, Señor, y de que aunque a pesar de las persecuciones que vengan, no dejemos de enseñar tu palabra, tu mensaje, que tu reino, Señor, pueda ser establecido en nuestras vidas, en cada lugar que estemos, que aquellas personas que nos rodean puedan ser impactadas, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, por tu reino, Señor. Tú nos llevaste y nos llamaste a que podamos, Señor, plantar tu reino en esta tierra. No es por nuestra fuerza, no es por nuestras habilidades, pero sí sabemos, Señor, que si nos ocupamos de buscarte a ti, de buscar tu rostro, de que tu Espíritu Santo llene nuestra vida de tal manera, Señor, todos los días que podamos caminar bajo tu guía y bajo tu dirección, Señor, milagros veremos, porque tu mano, Señor, los hará y no nosotros, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu Espíritu en nuestras vidas. Acompáñanos, Señor.